Casi todos los fenómenos físicos están afectados por ella. La temperatura se utiliza frecuentemente para inferir otras variables de proceso y puede entenderse como una medida de la energía cinética promedio que poseen las moléculas. Escalas termométricas, origen de las escalas. A lo largo de la historia se han sucedido muchos intentos por construir una escala termométrica, así como para definir el procedimiento para medir y construir termómetros. En todos ellos se observan aparatos que aprovechan propiedades de los cuerpos que varían con la temperatura, y el establecimiento de sistemas patrones cuyas temperaturas son constantes y fácilmente reproducibles, con los cuales se puede construir una escala numérica. En los párrafos siguientes solo se expondrán los hechos históricos más relevantes. Hacia fines del siglo XVII existían al menos 35 tipos de escalas distintas, y no es sino hasta 1714 que el físico alemán Fahrenheit, constructor de instrumentos meteorológicos, influenciado por el desarrollo del barómetro de Torricelli, propone un termómetro de mercurio debido a su estable tasa de expansión y a su respuesta en un rango de temperaturas mayores a las de la que era lo más utilizado en la época. Finalmente, después de muchos intentos fallidos, publicó en 1724 su escala termométrica, la que incluía 2 puntos fijos: la temperatura de una mezcla refrigerante compuesta por helio, sal y sal de amoníaco, y la temperatura corporal del ser humano. Fahrenheit midió las temperaturas de fusión y ebullición del agua correspondiéndole 32 y 212 de su escala. 180 divisiones entre ambos estados. Construyó también un instrumento llamado ipsómetro, con el que determinó que la temperatura de ebullición variaba con la presión exterior. En 1742, Andrés Celsius publica su trabajo donde establece una escala termométrica que tomaba el punto de fusión y el de ebullición del agua como puntos fijos, otorgándole los valores 0 y 100, generando así una escala centesimal y denominando grado centígrado a cada intervalo. Respecto de los grados Fahrenheit, estos intervalos resultan mayores en el delta T que representa. En lo que al punto de ebullición se refiere, Celsius reporta lo mismo que Fahrenheit sobre la dependencia de este con la presión atmosférica, lo que lo motiva a desarrollar un método para estandarizar la calibración de los termómetros. Profe. Sí. ¿Puede ser que no esté moviendo el archivo? Sí, gracias. Pasó lo que dije que iba a pasar. Que como estoy leyendo el papel, me olvido de mover esto. Ya estamos por acá. Sí, ahí lo vi. Bien. Queda este último párrafo en esta. Los descubrimientos respecto de las leyes y propiedades de los gases que ocurren en el siglo XVIII conducen a la construcción del termómetro de gas y la formación de una escala de temperatura de gas ideal. Fue en 1787 que Charles descubrió que el volumen de un gas varía en forma proporcional a su temperatura medida en grados centígrados, y la presión se mantiene, si la presión se mantiene constante. En 1802, Gay-Lussac, que contaba con termómetros de gas mucho más precisos, confirmó el mismo resultado de Charles para todos los gases. Este descubrimiento permitió sugerir que si la temperatura disminuía en directa proporción con el volumen, entonces debería existir una temperatura mínima para la condición de volumen nulo y que resultaba la misma para cualquier gas. Esta temperatura era extrapolada de las curvas B en función de T a partir de los resultados experimentales para varios gases, los que también constituyeron la base para la formulación de la escala de temperaturas absolutas, que se demuestra es idéntica a la del gas ideal, enunciada por William Thomson en 1848. En su publicación comunica que sus cálculos permiten afirmar que el movimiento molecular cesa a menos 273 grados Celsius, haciendo imposible que una sustancia esté a una temperatura menor que esa, por lo que la denomina cero. Estudios posteriores a Kelvin mostraron que la temperatura absoluta corresponde a menos 273,5 grados Celsius, siendo que esta escala surge a partir del empleo de la centígrada
en los experimentos con gases, el grado Kelvin es el mismo que el centígrado. Las escalas solo difieren en el cero. Rankine, en 1859, estableció una escala absoluta basada en la escala Fahrenheit, con el cero en menos 459,67 grados Fahrenheit, pero cayó en desuso. En Estados Unidos, la escala Fahrenheit es utilizada en la vida cotidiana. También es usada en medicina junto con la Celsius. En el resto del mundo y en la ciencia se usan la escala Celsius y Kelvin. La figura de la derecha muestra la relación entre las distintas escalas y las expresiones para la conversión de temperaturas son las siguientes. No las voy a leer, pero ya las conocen. Bueno, hasta acá, salvo algún dato histórico que haya leído y que usted sea la primera que lo escuchan, no hay nada que no hayan visto en física. ¿Está? Y además está a decir que en física vieron mucho más de lo que está contado acá en estos párrafos. Cuando yo decía que en esta materia se aprovecha para ver algunas cuestiones físicas, se hacía referencia a aquellas cosas que no están incluidas en como mecánica del fluido, por ejemplo, pero no calorimetría que se ve en física, y mucho menos termodinámica. Existen distintos tipos de instrumentos que utilizan, Escala Práctica Internacional de Temperatura, ITS o IPTS. Existen distintos tipos de instrumentos que utilizan distintas propiedades variables con la temperatura para medir esta última, como presión, volumen, resistencia eléctrica, resistividad, longitud de onda, etc. Pero la tarea de construir termómetros es muy compleja debido a que algunas de estas propiedades no varían linealmente con la temperatura, o existen cambios de fase en rangos estrechos o sufren otras transformaciones que las invalidan como propiedades termométricas. La búsqueda de instrumentos, propiedades termométricas, puntos fijos naturales fácilmente reproducibles y exactos, es una tarea permanente. La comunidad científica ha logrado establecer una escala de temperaturas absoluta estándar, varios puntos fijos con los que se la define y los instrumentos aceptados para los distintos rangos específicos de interpolación de la curva. Leo de nuevo esa última proposición. La comunidad científica ha logrado establecer una escala de temperaturas absoluta estándar, varios puntos fijos con los que se la define y los instrumentos aceptados para los distintos rangos específicos de interpolación de la curva. Cada cierto tiempo el avance de la física y la tecnología impone modificaciones sobre los anteriores. A continuación se hacen unos breves comentarios sobre algunos de los cambios que llevaron a la actual escala establecida en 1990 y conocida como ITS 90. En 1948, la novena Conferencia General de Pesas y Medidas realiza la primera revisión de la ITS aceptada desde 1927, cambiando la denominación grado centígrado por grado Celsius. Cambia la ley de Wien por la ley de Planck para el uso de termómetros de radiación y otros cambios en los límites de los rangos. En 1954, la 10ª Conferencia General de Pesas y Medidas adoptó la propuesta realizada por Kelvin en 1854 de definir la unidad de temperatura termodinámica en términos del intervalo entre el cero absoluto y un solo punto fijo adoptado como tal, el punto triple del agua, al cual le corresponde un único valor de presión, 4,58 milímetros de mercurio, a una única temperatura absoluta, 273,16 Kelvin o 0,01 grados Celsius. Este estado de referencia elegido presenta la ventaja de ser fácilmente reproducible en todo el mundo, de tal modo que las temperaturas medidas en los distintos laboratorios concuerden entre sí. En 1958, el Comité Internacional de Pesas y Medidas adoptó una escala de presión de 4E, helio, para el rango de temperaturas entre 0,5 K y 5,23 K. Luego, en 1962, realizó cambios utilizando también helio 3. En 1968 se realizó la segunda revisión de la ITS y se definió la unidad de la cantidad física fundamental denominada temperatura absoluta
como 1/273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. También se cambió la denominación grado Kelvin por Kelvin. En 1990 se realizó la última modificación y constituye el estándar actual. La ITIC 90 define temperaturas denominadas T sub 90 en Kelvin y T minúscula sub 90 en grados Celsius, que consiste en 3 rangos mayores con varios subrangos interpolados que en algunos casos se solapan. Esto produce que para algunos intervalos existan diferentes definiciones de T90, todas de igual validez. Entre 0,65 Kelvin y el punto triple del neón, 24,55 Kelvin, T90 se define mediante termómetros de gas de volumen constante con helio 3 y helio 4, con diferentes calibraciones para los distintos subrangos. Entre el punto triple del hidrógeno, 13,8 Kelvin, y el punto de fusión de la plata, 961,78 Celsius, T90 se define por medio de termómetro de resistencia de platino. Este rango posee 9 subrangos. Por sobre el punto de fusión de la plata debe utilizarse un termómetro de radiación. T90 se define en función de un punto fijo, punto de fusión de la plata, oro o cobre, y la ley de radiación de Planck. Lo que tienen a continuación es la actual escala internacional, la que está en vigencia, desde 1990 está en vigencia, con todos los rangos o los subrangos de temperatura, los elementos utilizados y los puntos fijos utilizados para esos rangos. Bueno, está claro que todo esto de memoria nadie lo va a estudiar, ¿no? Pero sepa que esto existe y que cuando se hacen mediciones de laboratorio se refieren a eso. En nuestro caso, el de las aplicaciones industriales, no requiere de tanto referencia a esto, salvo en algunos casos particulares, como puede ser lo que puede contar Bodach, pero en general, en la industria de procesos de sustancias normales, comunes, digamos, no hay, no se requiere de tanta exactitud cuando varía el rango de temperatura y cambiar de instrumentos. Valen las aproximaciones hechas con los instrumentos que vamos a ver en un ratito, o que empezar a ver en un rato. Bueno, métodos de medición e instrumentos más comunes. No te entendí, Alicia. Yo no dije nada. Ah, perdón. Habrá sido un audio. Sí, pero pensé que había sido vos. Sí, se pareció a mi voz, pero no era. Bueno, existen varios tipos de sensores de uso hoy en día que emplean distintas sustancias termométricas y distintas propiedades físicas que varían con la temperatura. Naturalmente son seleccionados de acuerdo al rango de temperaturas, al tipo de ambiente, su tipo de respuesta, su precisión, su robustez y a su costo económico. Los fenómenos físicos en los que se basan los instrumentos de medición de temperatura más utilizados se indican a continuación. Algunos de ellos no son de uso industrial. Bueno, voy a leer los grupos nada más. Métodos mecánicos, porque así está dividido el apunte. Métodos eléctricos, métodos sin contacto y otros métodos. De los más importantes de todo lo que dice acá, se va a ver acá en el apunte. Es más, creo que de lo que está acá todo. Termómetro de gas, termómetro de vidrio, termómetro bimetálico, termómetro de bulbo capilar, RTD, transmistores, termómetro de circuito integrado, termocuplas, kilómetros acústicos. Ajá. Creo que
termómetros acústicos y termómetros de cristal de cuarzo no son los únicos que no están incluidos en este apunte. Bueno, un cuadrito muy interesante, que no sé de qué libro lo saqué. No me acuerdo ahora, que indica el rango, en un solo cuadro, el rango de temperatura, el instrumento para el rango de temperatura que le corresponde o que es más apropiado. Bien. Métodos mecánicos. Termómetros de gas a volumen constante. Si medimos la temperatura de un sistema con diferentes termómetros de gas, obtenemos concordancia en las medidas, independientemente del tipo de gas utilizado, siempre que la presión en el termómetro no sea demasiado alta ni la temperatura demasiado baja. Estos termómetros existen desde el siglo XVIII y han experimentado considerables mejorías en la precisión y exactitud, hasta llegar a ser considerados como termómetros de referencia. El alto costo de estos aparatos, sumados al muy lento tiempo de respuesta, los han convertido en instrumentos de uso principalmente en laboratorio de investigación y como instrumento normativo para la graduación de otros termómetros. Tienen un margen de aplicación muy amplio, desde menos 27 grados Celsius hasta 1470. Se componen en ampolla con un gas, helio, hidrógeno o nitrógeno, según la gama de temperatura deseada, y un manómetro de columna de mercurio. Se introduce la ampolla de gas en el ambiente, cuya temperatura hay que medir, y bajando o subiendo el depósito abierto se ajusta la altura del mercurio del depósito B2 para que coincida con la marca de 0. De esta manera se logra que el gas de la ampolla recobre su volumen original. La diferencia de alturas H indicará la presión del mismo y por consiguiente su temperatura. Sí, ¿quién habla? Dice el rango de temperatura es 200 grados. No, hay mucho ruido. Escucho más ruido que tu voz. Decía que hay mucho ruido y escucho más ruido que tu voz. Aparte que la escucho, el ruido fue fuerte y tu voz bajito. ¿Ahí se me escucha mejor? Ahí se escucha perfecto. Bueno. No, decía que recién decía en el texto que el rango es muy amplio, que va hasta 1470 grados Celsius. Sí. Y en el cuadrito que recién vimos, el bulbo de gas no llega tanto. ¿Por qué? Me inclino a creer que porque en el gráfico no está del todo correcto, o cuando dice de gas no considera los 3 gases que está considerando acá. Bueno. Porque ves que en el punto 3.1 habla que se usan helio, hidrógeno o nitrógeno. Y es probable que no estén considerados los 3 gases en el dibujo del gráfico. Pero la verdad que para contestarte correctamente voy a tener que ir a mirar de dónde lo saqué. No me queda otra. Pero estoy casi seguro que es por eso. Bueno. Termómetro de líquido en vidrio. Son los más antiguos y de ellos el más utilizado es el de mercurio.
Permiten medir temperaturas entre los límites que proporcionan su punto de evaporación, que depende de la presión, y su punto de fusión. Funcionan por la hidratación del líquido alojado en el bulbo, que se visualiza en un capilar cuyo pequeño diámetro permite apreciar grandes variaciones. El vidrio en la zona del capilar tiene una forma convexa que permite ampliar, mediante el efecto óptico que produce, el ancho del capilar, facilitando su lectura. O sea, si no se dieron cuenta, estamos hablando del termómetro medicinal. En aplicaciones industriales se protegen con una vaina de metal, acero inoxidable, bronce, latón o níquel. El espacio entre el bulbo y la vaina se rellena de algún material altamente conductor térmico para obtener bajas constantes de tiempo. Por ejemplo, aceite de silicona o polvo de cobre. Se han desarrollado también encapsulados de teflón que evitan contaminación en caso de rotura. Los termómetros mercurios más exactos están graduados y calibrados para inmersión total, o sea, con todo el mercurio, incluyendo el capilar, a la temperatura que se está midiendo. Caso contrario, hay que aplicar una corrección a la lectura. Existen termómetros industriales que llenan el capilar con gas, aumentando la presión y permiten alcanzar temperaturas superiores a los 400 grados Celsius. El margen de trabajo de los fluidos empleados son, y ahí están los rangos para cada líquido. Algunos termómetros tienen una restricción en el capilar para evitar que entre al bulbo nuevamente al enfriarse. Y esa restricción se ve en los termómetros medicinales, por eso hay que sacudirlo para que cuando se enfría el termómetro vuelva. Termómetros bimetálicos. Este termómetro está construido por dos metales de coeficiente de dilatación térmica muy diferentes, laminados conjuntamente. Las láminas pueden ser rectas o curvas, formando espirales o hélices. Una elevación de la temperatura cambia la curvatura de la cinta, puesto que uno de los metales aumenta más rápidamente de longitud que el otro. La respuesta a los cambios de temperatura es casi lineal. Puede reemplazar al termómetro de mercurio en numerosas aplicaciones. Adecuadamente calibrados, resultan instrumentos muy útiles para propósitos industriales, dada su fortaleza y resistencia a los golpes y vibras. Tienen una exactitud de más o menos 1% y su rango de medición es de menos 200 a 500 Celsius. Restringido de 0 a 400 para servicio. Los materiales utilizados para la cinta son aluminio, bronce, cobre, latón, níquel, cromo, monel y acero invar. Acero e invar. Bien, lo que les incluí acá en el apunte es la expresión del radio de curvatura, que normalmente esto no aparece en ningún lado. Que es aplicable a cualquier bimetal. Y el bimetal no es diferente, salvo en el caso del que se muestra acá, que es un bimetal en una cinta enrollada, pero como elemento y su comportamiento es igual al bimetal de la termomagnética y al que traían los viejos arrancadores para tubos fluorescentes. Por supuesto, el arrancador no es un bimetal que esté calibrado. Las termomagnéticas y estos sí. Bueno, esto más que nada es una curiosidad. Termómetros de bulbo capilar o termómetros de sistema lleno. Son termómetros construidos por un bulbo en el cual se aloja gas o líquido conectado por un capilar a un tubo burdón. Este último es un tubo de sección elíptica cerrado en el otro extremo que forma un anillo casi completo en algunos casos o una espiral en otros. Cuando la temperatura del bulbo aumenta, el gas o líquido en él se expande y el anillo tiende a estirarse por el aumento de presión. En la unidad de presión hay una aplicación un poquito mayor del tubo de burdón.
Al aplicar una presión al interior del tubo, la fuerza general en la superficie exterior del anillo es mayor que la fuerza general en la superficie interior, de modo que se genera una fuerza neta que lo deforma hacia un anillo más abierto. Esta deformación es una medida de la presión aplicada y puede trasladarse a una aguja indicada, tanto como a un sistema de variación de resistencia eléctrica, que era hace un tiempo lo más común. Acá hay algo en este párrafo que dice: al aplicar una presión al interior del tubo, imagínense una letra C hueca, en donde está el gas adentro y que aumenta la presión. Cuando la presión aumenta, y dice acá en la superficie, la fuerza generada en la superficie exterior del anillo es mayor que la fuerza generada en la superficie interior. Está hablando de, piensen en la letra C, tienen el arco exterior y el arco interior, que son el límite de la letra. Bueno, la fuerza que se ejerce sobre el arco exterior, si la presión por unidad de longitud es la misma, porque es la misma presión en todo el volumen de gas que hay adentro, va a ser mayor que la que se ejerce sobre la cara interior, el contorno interno de la letra C. Bueno, como la fuerza en el contorno externo es mayor, la letra C tiende a abrirse. Eso es lo que cuenta este parrafito. ¿Por qué lo aclaro? Porque ya ha pasado que esto de hablar de presión interior y exterior hacen creer que es la interior de la letra C con la exterior de la letra C, cuando en realidad acá estamos hablando de las presiones interiores, de la presión interior de la letra C aplicada en las caras interior y exterior de la letra. ¿Se entendió? ¿Se puede repetir? Sí, para interpretar el párrafo este, cuando habla de superficie interior y superficie exterior, imagínate una letra C hueca que tiene gas adentro. Vos lees el párrafo y parece que te estuviera hablando de la presión del gas que está ejerciendo, valga la redundancia, presión sobre toda la cara, la pared interna, la cara interna de la letra, y la exterior, la de la presión atmosférica alrededor de la letra, pero no es eso. En todos casos estaba hablando de lo que pasa en el interior de la letra C hueca. Como la presión es la misma en todos los puntos, pero la parte cóncava, el contorno exterior, la curva más grande de la letra C, tiene más superficie, la fuerza sobre esa cara, la fuerza interior sobre esa cara, es mayor que la fuerza interior sobre el contorno interior de la letra. Esa diferencia de fuerza hace que la letra C se estire. No hay un equilibrio entre la presión interna y la externa de la letra. Lo que sucede es que las fuerzas interiores son diferentes debido a la diferencia de superficie del contorno externo y el contorno interno de la letra. Vuelvo a preguntar, ¿ahora se entendió? Sí, ahora está más claro. Se transforma así la medición de temperatura en una depresión basada en diferentes principios que origina la siguiente clasificación. Temperatura, termómetros actuados por líquido no metálico, termómetros actuados por vapor, termómetros actuados por gas, termómetros actuados por mercurio. Clase 1, estos termómetros tienen el sistema de medición lleno de líquido, normalmente alcohol o éter, y como la dilatación es proporcional a la temperatura, su escala resulta uniforme. La clase 1A, con capilares de hasta 5 metros, compensa solo la influencia de la temperatura ambiente sobre el volumen de líquido contenido en
con un segundo espiral bimetálico de acción inversa. A esto se lo denomina compensación en caja. Los capilares más largos, clase 1B, este también debe ser compensado y se denomina compensación total. Estos termómetros tienen en general respuesta a bulbos chicos, lo que implica respuesta rápida, y son insensibles a las variaciones de presión ambiente y al error de elevación. Clase 2. Estos termómetros contienen un líquido volátil y se basan en el principio de presión de vapor. La presión de un líquido en equilibrio con su vapor depende solo de la temperatura presente en el bulbo. Como la presión no depende de la temperatura en el capilar ni en la espiral de Bourdon, no necesita compensación. Cuando la temperatura del bulbo es superior a la del ambiente y el fluido en el capilar y el Bourdon no se vaporizan, se mantiene líquido. Se dice que es un termómetro clase 2A. Si la temperatura del bulbo es más baja que el ambiente, el sistema se llena de vapor y se habla de clase 2B. La clase 2C puede trabajar 2A o 2B. La clase 2D utiliza un segundo líquido no volátil para el capilar y el Bourdon, lo que lo hace apto para trabajar a temperaturas inferiores a la de los otros. En estos termómetros se presenta un problema cuando el bulbo o el Bourdon no se encuentran a la misma altura. Si el capilar tiene una temperatura inferior a la del bulbo, se condensará vapor en él y la carga hidrostática que representa la columna de líquido alterará la medición. Los bulbos deben tener un tamaño inversamente proporcional al rango de temperaturas a medir. A mayor rango, más chico el bulbo. A ese más... ¿Dónde está? A este más le está faltando el acento. Bueno, la deducción que sigue es bastante simple, no tiene ninguna complicación. Clase 3, estos termómetros están completamente llenos de gas y operan a volumen prácticamente constante. El Bourdon se deforma por el aumento proporcional de la presión del gas, por lo que tienen escalas lineales. Resulta necesario compensar la temperatura ambiente. El capilar de estos termómetros es menor de 100 metros. Posee un diámetro interior de 0,3 a 0,4 milímetros y un exterior del orden de 1,5 milímetros. Bueno, piensen en la longitud de la que están hablando. Leí la semana pasada, la anterior, cuando se hace una reseña histórica, de que los primeros instrumentos se llevaban a salas. Los primeros se empezaron a agrupar en pupitres y después se empezaron a llevar a salas. Cuando la instrumentación se empezó a concentrar, empezaron a utilizarse instrumentos que tenían el sensor en un lugar y la indicación en otro bastante distante. Y así aparecieron instrumentos como estos, de los que te hablan de muchos metros. Obviamente, todo eso ya fue reemplazado, no existen más funcionando en la actualidad. ¿Por qué? Y porque todo se reemplazó por la transmisión de datos eléctricos. Por eso, analógico o digital, cuando más avanzada. Pero lo primero, con la analógica o con neumática. Y es la razón porque estoy leyendo tan rápido y deteniéndome menos en esto de lo que lo vamos a hacer cuando empiecen los instrumentos eléctricos, que son los que ya hace varias décadas han copado toda la instrumentación. Bien. Métodos eléctricos. Acá empieza lo importante. Detectores de temperatura resistivos, RTD. Los dispositivos basados en la variación normal que experimenta la resistencia de un conductor metálico con la temperatura se
suelen designar con sus siglas inglesas RTD, Resistant Temperature Detector. Dado que el material empleado con mayor frecuencia es el platino, se habla a veces de PRT, Platinum Resistant Thermometer. El elemento consiste usualmente en un hilo bobinado, muy fino y de material conductor, bobinado entre capas de material aislante y encapsulado en un revestimiento de vidrio o de cerámica. El material más adecuado para este fin es el platino, pero también se utiliza el níquel y el cobre. Estos elementos tienen típicamente de 1 a 5 milímetros de diámetro y de 10 a 50 milímetros de longitud. Existe otro tipo de construcción que se denomina de película fina. Se fabrican utilizando procesos similares a los empleados en la fabricación de circuitos integrados. Una película de platino se deposita sobre un sustrato de cerámica que se encapsula. Los sensores así obtenidos son precisos, pequeños y de respuesta muy especialmente útiles para medir sobre superficies planas. La dependencia de la relación entre la resistencia y la temperatura viene dada por la expresión y el formato de la expresión lo deben reconocer porque es el que ya vieron, ¿no? En física o en electrotecnia. 1. Dos expresiones porque tienen rango de aplicación diferente. El uso de estos elementos requiere de algunas consideraciones. Debe evitarse el autocalentamiento provocado por el circuito de medición y las deformaciones mecánicas, ya que estas últimas podrían variar el valor de resistencia, además de no poder utilizarse para medir temperaturas cercanas al punto de fusión del conductor. Deben también evaluarse la posibilidad de gradientes de temperatura en el elemento a medir, que obliga a elegir adecuadamente el tamaño y la orientación del sensor. Esta evaluación se realiza con el método de Biot. Si resulta mayor a 0,2 es posible que exista gradiente. Ahí en la palabra 20 está arrastrado un guión de cuando se corrigió el párrafo y no lo borré. Bueno, ¿qué es el método de Biot? Si ustedes reemplazan los valores en esa expresión, si tienen los 3 datos que se necesitan, y ese número resulta mayor a 0,2, es posible que en el elemento que estén midiendo exista un gradiente de temperatura, con lo cual, dependiendo de dónde esté apoyado el sensor, la medición será más correcta o menos. ¿tá? O como mínimo tiene que tener claro que si están midiendo en un extremo y hay un gradiente, el otro extremo de lo que están midiendo no está a la temperatura que están midiendo. Las principales ventajas de estos sensores son su sensibilidad 10 veces mayor que la de los termopares, la alta repetibilidad, estabilidad, exactitud en el caso del platino, bajo costo en el caso del níquel y el cobre. Los materiales que conforman el conductor deben poseer las siguientes propiedades. Alto coeficiente de temperatura para que el instrumento sea sensible. Alta resistividad para obtener la mayor variación por grado, aumentando también la sensibilidad. Relación lineal, resistencia a temperatura, rigidez y ductibilidad para poder obtener tamaños pequeños, lo que mejora la velocidad de respuesta. Estabilidad en las características durante el del material. En la tabla siguiente se muestran los valores característicos de estos materiales. Bien. El platino es el material más adecuado desde el punto de vista de precisión y estabilidad, pero tiene el inconveniente de su costo. Es un material que no se oxida a altas temperaturas y con características termométricas que lo hacen altamente confiable. La alta precisión que pueden alcanzar los termómetros de platino hacen que en la industria sean preferidos para las termocuplas a pesar de su respuesta más lenta. El níquel es más barato que el platino. A ese platino que está ahí
está con minúscula y tiene que estar con mayúscula, la primera letra. Posee una resistencia más elevada y mayor variación por grado, por lo que representa interés debido a su mayor sensibilidad. Sin embargo, tiene la desventaja de la falta de linealidad en su relación resistencia-temperatura y las variaciones en el coeficiente de resistencia según los lotes de fabricación. Y ahí la palabra fabricación tiene un guión que no debería tener, igual que la de oxidación que está debajo. Fabricación y oxidación. Bueno, vean las curvas. Este cambio en la curva, este salto, digamos, en la curva, es lo que hace que no se lo utilice tanto. Y esto es pregunta de parcial. El cobre tiene una variación de resistencia uniforme, es estable y barato, pero tiene la desventaja de su baja resistividad, la que le quita mucha sensibilidad. Por otro lado, su comportamiento químico no permite su utilización a temperaturas mayores a 180 grados Celsius. A temperaturas criogénicas se emplean aleaciones de rodio con hierro y también resistencias de carbón o germanio. Las bobinas encapsuladas se sitúan dentro de una vaina de protección de material adecuado para estar en contacto con el fluido del proceso. Pueden ser de acero, acero inoxidable 304 y 316, Monel y Hastelloy. Es una superelación de níquel molibdeno cromo con la adición de tungsteno, diseñado para tener una excelente resistencia a la corrosión en un rango amplio de ambientes severos. Ahí está tungsteno con minúscula. Acá, tungsteno con minúscula. Esta explicación es la de Hastelloy, por si la forma que leí no quedó claro. En la figura de la izquierda se observan las partes de una sonda industrial típica. En general, la resistencia de platino, PT, utilizada en la industria, tiene una resistencia de 100 ohm a 0 grados Celsius. De aquí la tan difundida denominación PT100. Existen también PT500 y PT1000. No necesitan mecanismos de corrección. Los errores provienen fundamentalmente de los conductores de conexión al instrumento de medición. Las ondas de resistencia se conectan a puentes de Wheatstone convencionales o a circuitos digitales de medida. Los montajes utilizados con el puente se denominan de 2, 3 o 4 hilos según la cantidad de conexiones utilizadas. En el montaje de 2 hilos, la sonda se conecta como una de las ramas del puente. Es el más sencillo, pero introduce el error que se produce cuando los cables de conexión A y B de valor conocido varían su resistencia por acción de la temperatura, falseando la corrección en la lectura. Por esta, y cuando hablaba ahí de los conductores A y B, acá están en el dibujo. Los conductores A y B, a los que se refiere el párrafo, son estos. Por esta razón, solo se utilizan cuando los valores de resistencia en los cables son comparativamente menores que la de la sonda y la lectura no necesita ser exacta. En el montaje de 3 hilos, los cables A y B están conectados a ramas adyacentes del puente, por lo que la influencia de la temperatura es igual en ambas ramas, siendo la única condición que tengan exactamente la misma resistencia. El montaje de 4 hilos se utiliza en laboratorio para obtener la mayor exactitud posible. Se efectúan 2 mediciones de la sonda intercambiando las conexiones A y B en 2 ramas adyacentes, con una que en realidad es de 3 hilos. La sonda posee 2 terceros hilos, uno como una A y otro AB. De este modo se compensan las resistencias desiguales de los hilos A y B, y el valor de la resistencia surge del promedio de los valores determinados en las 2 mediciones. La medición automática clásica
de resistencia y por lo tanto de temperatura, se lleva a cabo mediante instrumentos autoequilibrados que utilizan la conexión de 3 hilos del puente de Wheatstone. Si el puente está desequilibrado, la señal de error amplificada excita el motor de accionamiento del brazo ajustable y este se mueve en la dirección adecuada para equilibrar. La imagen de la derecha muestra varios modelos comerciales de termoresistencias metálicas. Nota, y que también es pregunta a pesar de ser una nota, es pregunta parcial. Una aplicación totalmente distinta de los resistores de platino es la medición de velocidad de un fluido gaseoso, denominada anemometría de hilo caliente. Consiste en un hilo muy fino y corto, sujeto por sus extremos, atravesando una vena, por lo que se hace circular corriente eléctrica. Sumergido en el fluido, el hilo se enfría por convección dependiendo de la velocidad del flujo. Termistores. Los termistores son elementos constituidos por óxidos metálicos semiconductores dopados y sinterizados a 1800 grados Celsius, encapsulados en epoxi o vidrio, que presentan un coeficiente de temperatura negativo de valor elevado, por lo que responden con variaciones rápidas y para cambios relativamente pequeños de la temperatura. La palabra termistor proviene de Thermally Sensitive Resistor. Se los denomina también NTC, Negative Temperature Coefficient, existiendo casos especiales de coeficiente positivo PTC. Y esta denominación PTC es la que algunos confunden con la PT100 que leímos hace un ratito. Confunden, digo, porque una pregunta que he escuchado más de una vez es, al final, ¿cómo es? ¿PTC o PT100? Y son dos cosas distintas. PTC es un termistor, es un semiconductor, y la PT100 es platino y 100 ohm a 0 grados. El principio de los termistores está basado en la dependencia que tiene el número de portadores libres con la temperatura. Al aumentar esta última también lo hace aquel, disminuyendo por lo tanto la resistencia. Y de ahí que presentan coeficientes de temperatura negativo. Esta dependencia varía con la presencia de impurezas y si el dopado es muy intenso, el semiconductor adquiere propiedades metálicas con coeficiente positivo en un margen de temperaturas acotado. Las aplicaciones de los termistores se pueden dividir entre las que están basadas en un calentamiento extremo, que son las relativas a la medición, control y compensación de temperaturas, y las que se basan en el autocalentamiento, o sea, el provocado por el propio circuito de medida. En esta última condición, los termistores son muy sensibles a cualquier efecto que altere el régimen de disipación de calor y por ende su temperatura. Esta característica permite su aplicación también en la medición de caudal, nivel, conductividad calorífica, vacío o cualquier otra condición en la que varíe la conductividad térmica del medio circundante. Además, podríamos considerar una tercera variante de aplicación en circuitos de baja potencia para la creación de retardos de tiempo y la supresión de transitorios. Las características que han difundido ampliamente su aplicación en termometría es mayor delta R por grado Celsius, lo que permite detectar variaciones de centésimos de grado, cosa imposible con los circuitos de RTD o termocuplas. Confiabilidad por su alto nivel de repetibilidad, estabilidad química y poco envejecimiento. Excelente capacidad de intercambio. Tamaño pequeño, lo que le brinda una respuesta rápida y permite medición puntual. Son económicos y su alta resistencia facilita la medición remota. La relación empírica de la resistencia de la sonda en función de la temperatura absoluta viene dada por la expresión de Steinhardt y Hartz, que está ahí a la derecha. A, B y C son factores característicos de cada NTC y la temperatura debe estar expresada en Kelvin. El parámetro M se denomina temperatura característica del material. Tiene valores comprendidos entre 2000
y 5000 Kelvin, y es dependiente de la temperatura, aumentando conforme aumenta esta última. El valor de B puede obtenerse con la expresión indicada a la derecha, midiendo la resistencia a dos valores conocidos de temperatura. Luego, para obtener A y C con estos mismos pares de valores, R y T, se resuelve un sistema de ecuaciones con la expresión de Steinhardt y Hart. El valor B suele estar especificado para dos temperaturas. La relación inversa, temperatura en función de resistencia, viene dada por la expresión indicada y los valores de A, B y C se obtienen con tres pares de valores RT. Con estos modelos de tres parámetros se logran errores de solo 0,1 grados Celsius y con los modelos de cuatro coeficientes se reduce a 0,0015 grados Celsius para un termistor típico en el rango de 0 a 100. Absolutamente exacto para cualquier aplicación práctica. Como veremos posteriormente, los termistores tienen otras aplicaciones para los que les interesa la relación entre la tensión en bornes y la corriente que lo circula. La figura siguiente muestra la característica B en función de I para un modelo particular tomado como ejemplo. Cuando la corriente es baja, la tensión en bornes es proporcional a la misma, ya que el autocalentamiento es pequeño. Cuando la corriente aumenta a partir del punto A, el autocalentamiento eleva la temperatura del termistor por encima del ambiente, reduciéndose la resistencia y por lo tanto la tensión en extremos. La potencia disponible en el circuito determina el punto donde se alcanza el régimen estacionario. Al aumentar la temperatura ambiente, la curva se desplaza hacia abajo. En régimen transitorio se tiene esta ecuación diferencial, que no se la van a tener que acordar de memoria, y en régimen estacionario, la otra. A partir de esta última, la expresión de Steinhardt y Hart y otras consideraciones que no se pondrán en este escrito, pueden obtenerse una expresión cuadrática que indica la relación entre la temperatura para la cual se obtendrá la máxima tensión en bornes y el parámetro B. En la misma puede observarse que la temperatura no depende del valor óhmico solo de B. Las soluciones para esa expresión vienen dadas por esta expresión de esta. La temperatura correspondiente al máximo resulta ser la obtenida tomando el signo negativo. La tabla de la izquierda muestra las características generales de los transmisores NTC de uso más frecuente. A menos que tengan que diseñar algo muy específico con NTC, todo esto no lo van a usar. Pero sepan que existe. Tipos y aplicaciones. Los NTC son construidos con óxidos de magnesio, cobalto, cobre y níquel dopados con iones de titanio o litio. Los PTC se construyen con óxido de titanio de bario y resultan particularmente útiles cuando se necesitan cambios drásticos en la resistencia a una temperatura determinada, como en el caso de las protecciones eléctricas o alarmas contra incendios. Y vuelvo para atrás para ver la gráfica de antes, que decía ese párrafo esto. Y es bastante notorio. Ensayando un transformador con una PTC de protección, yo venía midiendo la temperatura en el punto más bajo para esa particular que estaba midiendo yo, estaba en 65 ohms, 70, y unos minutos después, cuando el transformador se calentó, el valor de resistencia estaba por acá arriba en el orden de los 3000 ohms. Entonces leo el párrafo este de nuevo. Y resulta
particularmente útiles cuando se necesitan cambios drásticos en la resistencia a una temperatura determinada. Se los encapsula en epoxi para trabajar hasta 150 grados Celsius o en vidrio para temperaturas de hasta 300 grados Celsius. Estas disposiciones son frágiles, por lo que para obtener sondas se las incrusta en tubos metálicos, aunque aún así no son aptas para trabajar en zonas de vibraciones o impactos. Pueden adoptar una gran variedad de formas y tamaños, pudiendo llegar a ser tan pequeños como una cabeza de alfiler, y cada una de ellas está orientada a un grupo concreto de aplicaciones. Las de gota, escama y perla se prefieren para medición de temperatura, mientras que las de disco, arandela y varilla para control de temperatura y aplicaciones con autoenclavamiento. El tipo de óxidos utilizados, la proporción de los mismos y el tamaño determinan los rangos de temperatura y resistencia de estos dispositivos, existiendo una gran cantidad de curvas características tipo. La mayoría son diseñados para el rango menos 50 a 150 Celsius. Su resistencia base se toma a 25 grados Celsius y está en el rango de 100 ohm a 100 kilo ohm. Cuando se requiere el uso de las NTC como sensores linealizados, se los conecta en paralelo con otra resistencia, ganando linealidad a expensas de perder sensibilidad. Hay modelos estándar de NTC lineales que incorporan una o varias resistencias en combinación serie y paralelo con uno o más termistores, estando su linealidad limitada al rango de temperaturas especificadas por el fabricante. Estos, cuando ya vienen armados así, son los que se utilizan en protecciones térmicas en equipos electrónicos de potencia y vienen montadas sobre los disipadores. Los termistores se conectan a puentes de Wistos convencionales u otros circuitos digitales de medida de resistencia. El alto coeficiente de temperatura permite intervalos de medida, SPAN, de solo 1 grado Celsius. Su tiempo de respuesta varía de 0,5 a 10 segundos. La corriente que circula por el dispositivo debe ser baja para garantizar que la variación de resistencia se deba exclusivamente a los cambios de temperatura del proceso medido. Las PTC presentan dos tipos de comportamiento según la composición y el dopado. Las de tipo cerámico, un cambio brusco del valor de resistencia, y las basadas en silicio, una variación suave. Las primeras a veces son denominadas posistores, y su coeficiente de temperatura es positivo solo en un intervalo acotado de temperaturas. Fuera de este último es negativo o casi nulo. La temperatura de conmutación TS se define como aquella para la cual el valor de resistencia es el doble que su valor mínimo. Las segundas a veces se comercializan ya linealizadas con denominaciones como tempsistores o silistores. Bien, como habrán intuido, todo lo tomable del tema NTC, o lo más importante, está en esta página, no en la anterior. No en esta. Esto es información, pero no hay mucho concepto en esto. Los conceptos básicos están acá. Son los de aplicación práctica. Otras aplicaciones de sistemas eléctricos. En algunas aplicaciones la característica que interesa es la que describe la evolución en el tiempo de la corriente que circula por el termistor luego de aplicar. El autocalentamiento tiene asociada una constante de tiempo que genera una demora en el establecimiento de la corriente estacionaria. Esta característica se aprovecha en los circuitos de retardo, por ejemplo, en serie con la bobina de un relé. El relé no actuará hasta que la NTC se haya calentado lo suficiente y permita el paso de la corriente mayor que la inicial. Una NTC permite una forma simple de realizar un control de temperatura ambiente. Cuando la temperatura supera un cierto valor, se reduce la resistencia
de la NTC, aumenta la corriente y se acciona un relé. El punto de conmutación se ajusta con un resistor variable en serie. También se las puede utilizar en el control del nivel de líquidos. La tensión de alimentación debe ser suficiente para que el termistor se autocaliente. Cuando se enfría, por quedar inmerso en el fluido, aumenta su resistencia y se reduce la corriente del circuito, lo que provoca la apertura de un relé. Las NTC se pueden utilizar para limitar las corrientes de conexión de diodos, fusibles o interruptores. Inicialmente la resistencia es alta, limitando la corriente y protegiendo el elemento en serie. Cuando se calienta, su resistencia se reduce, permitiendo la circulación de la corriente nominal, disipando ella misma escasa potencia. Por su parte, la PTC, una PTC conectada en paralelo a un contacto, permite la supresión del arco. Al abrir esta aplicación tiene interés tanto para la disminución de daños en el contacto como para la no propagación de transitorios a circuitos susceptibles cercanos. Al abrir el interruptor, la PTC tiene inicialmente una resistencia baja, pues por ella no circulaba corriente. Conforme transcorre el tiempo, su resistencia va aumentando y en ella se disipa la mayor parte de la energía almacenada en la carga inductiva, en lugar de hacerlo en el arco del contacto. La protección ante sobrecargas de un motor se puede hacer con una PTC en serie. Cuando aumenta la corriente, aumenta la resistencia y la limita. Aquí no se necesita intervención externa para restablecer el funcionamiento, una vez que cesaron las condiciones que provocan la sobrecorriente. Bueno, obviamente esta carilla, esta página se suma a la anterior y es lo que define lo interesante de los transmistores. Digo lo interesante porque es donde explica qué aplicaciones tiene. Bien. Último tema, último párrafo de la noche. Sensores integrados de temperatura. Los sensores de silicio aprovechan la variación predecible de la tensión en la juntura base emisor de los transistores bipolares. En un rango acotado, a menos 55 a 150 grados Celsius, realiza mediciones confiables y exactas. No requieren de etapas de linealización, amplificación ni compensación externa debido a que no incorporan en la misma pastilla su propio circuito de procesamiento de señal. Tienen una respuesta absolutamente lineal con la variación de temperatura y la salida puede ser de tensión, corriente o digital. Los elementos comerciales más comunes, a ese más les falta el acento. A este más le falta acento. Son el LM34, el M334 y el M55. Les cuento que en la maqueta esa que está en el laboratorio atrás, está usado el LM34 para los sensores de temperatura de esos tanquecitos que hay en la maqueta. Bueno, el tema que sigue es largo, importante y con un asociado al anexo que tiene la unidad. Por lo que cuando se termina de ver el tema se salta al anexo y después se vuelve a la unidad. Pero para encararlo hay que hacerlo cuando empieza la hora, no ahora que ya están repodridos de escucharme. Así que por hoy no vamos a leer más. Si quieren hacer alguna pregunta, ahora háganla y si no me la mandan por mail. Yo tengo una consulta. Dale, Choque. ¿Se escucha bien? No, se entrecorta mucho. Bueno, lo hago después por mail. Ahora en este momento no. Bueno, voy a intentar. En la página
en la página 13, Sí. segundo párrafo, eh, hay una parte que dice, em, las de gota, escama, perla se prefieren para medición de temperatura, mientras que las de disco, arandela, varilla para el control de temperatura y aplicaciones con autocalentamiento. O yo escuché autoenclavamiento, pero es autocalentamiento, ¿no? Autocalentamiento, sí, Ah, que es lo que se describe más adelante. está Que bien. le forzás la circulación de corriente para que eleve su propia temperatura y logre un cambio en la resistencia. Ah, ok. Bueno, eso era. Gracias. En medición de temperatura, el autocalentamiento lo tenés que evitar. Claro. Pero estos dispositivos te sirven para medir temperatura cuando evitas el autocalentamiento y con autocalentamiento para algunas otras aplicaciones que están descritas acá. Acá en ninguna de estas hay medición de temperatura. Se usa la propiedad de variación de resistencia del elemento para otra cosa, pero provocada por el calentamiento propio. En medición, el calor viene de la fuente externa a la que estás midiendo. Acá se genera en sí mismo. Claro, sí, para nivel de tanque, nivel de fluidos. Sí, por ejemplo. Si tenés una aplicación de medición, el autocalentamiento te jode. Porque vos necesitas medir la variación que el calor produce en el elemento. Y el calor que viene del elemento que estás midiendo. Por eso en medición siempre el autocalentamiento es evitado. Bueno, ok, quedó claro. Bueno, si no hay otra pregunta, nos juntamos el viernes que viene. Bueno, Ok, nos buenas vemos. noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Chao, 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 hasta Buenas luego. noches. Bueno, buenas noches. chao, hasta luego.